Uno de los puntos más polémicos de la sentencia que en segunda instancia ratifica la condena para el coronel Plazas tiene que ver con la solicitud del Tribunal Superior de Bogotá a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que investigue al expresidente colombiano Belisario Betancur, quien para la época era el jefe de Estado. Esa solicitud, según expertos en derecho internacional, no tiene validez, pues la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional entró en vigencia en Colombia en el 2002 y no es retroactiva, es decir, el Tribunal Internacional no puede conocer de los hechos del llamado Holocausto del Palacio de Justicia. La sentencia que confirma los 30 años de prisión para el coronel Luis Alfonso Plazas Vega también incluye un apartado que obliga al gobierno colombiano a realizar un acto de reparación simbólica por la desaparición y muerte de Irma Franco y Carlos Augusto Rodríguez en los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia en 1985. Ordenar que el ministro de Defensa Nacional, el comandante de las Fuerzas Militares, el comandante del Ejército Nacional, el comandante de la Brigada 13 y el comandante de la Escuela de Caballería, dentro de los 3 meses siguientes, celebren un acto público en la Plaza de Bolívar de Bogotá pidiendo perdón a la comunidad por los delitos ejecutados. El Tribunal Superior de Bogotá solicita que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional investigue al expresidente Belisario Betancur, quien para la fecha de la toma del palacio era el jefe de Estado. Se dispone exhortar a don Luis Moreno Ocampo o quien haga las veces de fiscal principal ante la Corte Penal Internacional para que considere presentar el caso ante dicho organismo e impida la consolidación de la impunidad que brinda el fuero que protege al expresidente de la República en el ámbito interno colombiano. En este punto el tribunal comete 2 imprecisiones según expertos en derecho internacional. La primera es que la Corte Penal Internacional tiene jurisprudencia en Colombia desde el 2002 y su actuación no es retroactiva, es decir, no puede conocer de hechos sucedidos antes de esa fecha, como el caso del Palacio de Justicia que ocurrió en 1985. Y la segunda, el argentino Luis Moreno Ocampo ya no es el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, fue sucedido por la gambiana Fatou Bensouda. La sentencia también extendió un requerimiento sobre los miembros del gobierno colombiano en 1985. Compulsar copia de la sentencia para que la Fiscal General de la Nación, dentro de su competencia, determine la responsabilidad penal que eventualmente cada uno de los ciudadanos que oficiaban como ministros frente a los delitos de lesa humanidad a que alude la presente decisión. La sentencia también ordena que ningún recinto militar pueda ser bautizado con el nombre de Luis Alfonso Plazas Vega. General Harold Bedoya, quizá el punto más importante y más polémico en este momento que destaca la prensa colombiana es esta posible reapertura del caso contra el presidente de turno, contra el presidente Betancur, incluso elevarlo a la Corte Penal Internacional. ¿Qué cree usted? Bueno, el presidente Betancur siempre reconoció como comandante en jefe de las fuerzas militares que él había dado la orden de recuperar el Palacio de Justicia al ejército. Eso lo ha dicho siempre, y posteriormente el Congreso de la República, la Comisión del Congreso de Acusaciones, lo ha investigado, hasta donde yo sepa, 2 o 3 veces, y en todas ha dicho que el presidente no tenía ninguna responsabilidad, ni el gobierno, sí, en lo que se les quiere endilgar. De tal suerte que acudir a un tribunal internacional para que se juzgue a un presidente que tomó las decisiones acertadas en su debido momento, con un ejército que cumplió con lo que él le ordenó, y quererlo llevar a un tribunal que no tiene vigencia porque hasta el año 2012 se ratificó, pues eso es otro exabrupto de tantos que tiene este fallo y sobre todo esta investigación sobre el Palacio de Justicia, ¿no? Embajador Rodrigo Rivera, usted que es diplomático ante la Unión Europea, más temprano nos decía que el caso tiene que ser ventilado, conocido por la comunidad internacional. ¿Vale la pena hacer énfasis en este punto? ¿Debería ser el caso reabierto, el caso contra el presidente Belisario Betancur y ser llevado ante una corte internacional? No, cuando yo hablo de que hay que hacer pedagogía, es que con la comunidad internacional, en este caso con los países de la Unión Europea, con muchos otros países del mundo, compartimos valores democráticos, defendemos libertades públicas, el compromiso de la promoción y protección de los derechos humanos, pero también hemos construido en los distintos países un marco jurídico internacional, que es el de la Corte Penal Internacional, para enfrentar
aquellos casos en los cuales la justicia de los países no funciona. El argumento más fuerte para recibir con muchas reservas esta decisión del tribunal es que en Colombia ya la justicia juzgó, y consideró, investigó la responsabilidad de todos los que participaron en este episodio, incluido el presidente Belisario Betancur. Hay un cuestionamiento al funcionamiento de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Usted recuerda que yo mismo, en el año 95, 96, siendo presidente de la Cámara de Representantes, bueno, presidí un juicio, una investigación y un juicio contra el entonces presidente de Colombia, Ernesto Samper Pizano, de modo que puede que las decisiones que tome el Congreso no le gusten a todos, puede que sean controversiales, pero finalmente es la institucionalidad colombiana que funciona para el caso de los presidentes y efectivamente en el caso del presidente Betancur se pronunció. No hay una ausencia de justicia en Colombia. Si faltaran pruebas para demostrar que en Colombia la justicia puede tomar decisiones y tiene el respaldo institucional del Poder Ejecutivo, de los propios militares, de la fuerza pública para garantizar el cumplimiento de sus decisiones, ahí está el propio caso del coronel Plazas Vega, quien está privado de la libertad y en esa decisión ha participado la fuerza pública acatando decisiones judiciales, aunque la cuestionen, aunque no las compartan, aunque las controviertan. El papel del Ejecutivo en Colombia es hacer cumplir la Constitución, la ley, los fallos judiciales, aunque tenga discrepancias, aunque haya controversias, tramitar esas controversias a través de los recursos jurídicamente establecidos y finalmente acatar los fallos de los jueces. Esa es la mejor demostración de que Colombia es un Estado fuerte institucionalmente, es un Estado de derecho, la justicia funciona y por lo tanto no tiene cabida la presencia de ninguna actuación de la Corte Penal Internacional. Sí. Señor Jorge Franco, familiar de una de las guerrilleras del M-19 desaparecida durante los hechos, hay 3 puntos que se consideran importantes dentro de este fallo. El primero, un perdón público por parte del gobierno colombiano. Segundo, el posible caso que puede ser reabierto del expresidente Betancur y llevado ante una corte internacional. Y tercero, el hecho de que no se le ponga a ninguna institución militar ni a ninguna plaza el nombre del coronel que ha sido condenado en este hecho. ¿Cree usted que esta es la forma de reparar a las víctimas? Yo quisiera dar una opinión, si usted me lo permite, sobre el caso del presidente Belisario Betancur. Hay 2 teorías al respecto. Una, que manifiesta que la desaparición es un delito permanente, y lo mismo que la tortura, que no tiene una prescripción, para efecto de que si se pudiera hablar en derecho de prescripción. Y la otra es que la ley penal no es retroactiva. El Tribunal de Roma empieza a funcionar en 1999 y Colombia entra a vigencia en 2002. Yo comparto esa teoría, pero es una opinión de Jorge Franco, como es una opinión que me parece muy acertada del doctor Rivera, como la opinión del general Bedoya, que no dejan de ser más sino eso, opiniones. Me parece muy sabio que si se le envía a la Corte Penal Internacional, ella va a manifestarse, sea por lo que dijo el doctor Rivera, porque ya fue juzgado en Colombia, no tenemos, o por falta de competencia por la vigencia de la ley cuando entró. Entonces, en mi criterio, esa es la situación concreta. Yo no comparto que se ha enviado por la no retroactividad de la ley penal. General Bedoya, lo comentaba usted más temprano, el hecho de que desmovilizados de este grupo guerrillero del M-19 hoy ocupen cargos políticos, mientras un hombre como el coronel Plazas Vega esté tras las rejas. ¿Cuál es la conclusión final sobre esta posición que además conmociona a los colombianos? Posición es que esta condena al coronel Plazas y que es la condena al ejército, porque ahí se está condenando a un ejército que cumplió con su deber en su debido momento, cumpliéndole órdenes al presidente y al alto mando. Esa condena es una absolución más al M-19, que fue el gran responsable del Palacio de Justicia y que hoy en día pues disfrutan de todos los gajes del poder. Y lo más grave de todo, que se diga que hay que pedirle perdón, no se sabe a quién, me imagino que debe ser perdón al M-19 o perdón a Pablo Escobar, que fue el que coordinó con el M-19 la destrucción del Palacio de Justicia. Porque pedirle perdón al pueblo, si el pueblo adora al ejército, el pueblo lo vitorió, el pueblo lo llenó de laureles después de que se recuperó el Palacio de Justicia. Entonces eso, el fondo que yo le veo a todo esto es buscar una desmoralización de una institución que ha entregado todo de sí para que el Estado de Derecho
la libertad y el propio gobierno continúen, porque es que no se nos olvide que lo del Palacio de Justicia era para juzgar al presidente Betancur y era para incendiar el Palacio de Justicia, para quemar los archivos de la futura extradición de Pablo Escobar a los Estados Unidos. General Harold Bedoya, excomandante del Ejército de Colombia, muchas gracias por habernos acompañado aquí en el programa La Noche. Ustedes, muchísimas gracias. A usted también, embajador Rodrigo Rivera, el embajador de Colombia ante la Unión Europea, muy amable por habernos acompañado. Muchas gracias, buenas noches. Señor Jorge Franco, abogado, excongresista, familiar de Irma Franco, una de las guerrilleras del M-19 desaparecidas. Gracias por habernos acompañado. Muy amable. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escriban en Twitter a @ntn24, también a @segurisatiNTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos, una muy buena noche.